En nuestro siguiente ejercicio vamos a determinar nuevamente la resultante del sistema de fuerzas mostrado en la figura. En este caso, sabiendo que el ángulo alfa vale 40 grados. Entonces, en estos puntos tenemos 40 grados, pero hay algo muy importante. Vamos a analizar una sección inclinada cuyo valor de inclinación es 20 grados. ¿Sí? Entonces, tenemos dos vectores que están saliendo del nodo o del punto de conexión, pero en este caso tenemos un vector que está entrando al punto de conexión. Para poder analizar este nodo bajo esas condiciones, lo que tenemos que hacer en este caso es proyectarlo, ¿sí? Proyectarlo respetando los datos ya establecidos. Por lo tanto, este vector que tenemos aquí, para poderlo sumar con los demás vectores, lo proyectamos. Y este ángulo de 40 grados, recuerden que aquí alfa vale 40, este ángulo de 40 grados que tenemos aquí, por el criterio de ángulos opuestos por el vértice, es el mismo que tenemos acá. Por lo tanto, ¿sí? Aquí vean, en este punto es donde está ese ángulo opuesto por el vértice de 40. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, aquí este eje con respecto al vector de 60 forman 90 grados. De tal forma que este ángulo que tenemos aquí es el complemento del de 40, por lo tanto vale 50 grados. Esa sería la configuración. Este ángulo alfa ya está definido por 40 grados de acuerdo al problema. Bien, ahora, el siguiente paso es determinar los vectores en su forma polar. Es importante recalcar que aquí hay dos formas de realizar este análisis. Uno es resolver la suma de vectores considerando el plano inclinado como el eje X y por lo tanto su eje ortogonal como el eje Y. O la otra, tomar en cuenta desde el principio este ángulo de 20 grados y que el eje X y el eje Y estén en su forma normal, es decir, el eje X estaría aquí y el eje Y estaría aquí. ¿Sí? Y así es como los vamos a trabajar, tomando ya como con referencia los 20 grados que se están incorporando al cálculo. Por lo tanto, si yo quisiera especificar este vector de 60 grados con respecto al eje X positivo, que estaría aquí, ¿sí? Este sería mi eje X positivo, entonces este ángulo con respecto a ese tendría la inclinación que yo tengo aquí. Por lo tanto sería mi ángulo F1 igual a 60 libras, ángulo de 20 grados, considerando desde inicio la inclinación. Lo mismo pasaría con este. El F2, que sería el de 80 libras, ¿sí? En este caso, con respecto a mi eje X, en este caso, vamos a llamarle nuestro eje X real, ¿sí? Tendríamos estos 40 que ya están aquí, más estos 20 que corresponden a la inclinación, tendríamos 60 grados. ¿Sí? Y finalmente, este vector que tenemos aquí. Este vector tendríamos aquí, este sería el ángulo que necesitamos, ¿sí? Considerando que todo esto, ¿sí? Desde aquí hasta acá son 50 grados, ¿sí? Y aquí yo tengo 20 grados, que son los grados de la inclinación. En este caso, aquí tendríamos 30 grados, ¿sí? Y serían 30 grados en sentido horario. De tal forma que nuestro vector quedaría especificado como 120 a menos 30 grados, porque iríamos en sentido horario. ¿Sí? Se consideran los 50 grados en el sentido de las manecillas. Esta apertura, recuerden que este es de 50 grados, vuelvo a repetir. Esta apertura es de 50 grados. ¿Sí? Pero si le quitamos los 20 grados de inclinación con respecto al eje X, esto queda en 30 grados. Como vamos en sentido horario, sería negativo. Bien. Finalmente, ¿sí? Me dice que el vector resultante, en este caso sería un vector R con un ángulo beta, dado que desconocemos todo del vector. No sabemos en dónde está, no sabemos su magnitud y no sabemos su dirección. Entonces vamos a hacer los cálculos. Bien, ya teniendo la especificación en forma polar, vamos a representarlo en forma cartesiana. Recuerden la regla. Ya como está aquí en forma polar, pues simplemente con nuestra calculadora, pues al primero le decimos para el componente y sería 60 por el coseno de 20 grados. Esto nos va a dar 56.38 en y. Y el otro sería 60 por el seno de 20 grados.
Eso nos va a dar 20.52J. Esa es una forma. Para la otra, utilizando herramientas de nuestra calculadora, le decimos coordenada rectangular, en este caso de 80, ángulo de 60. Esto me va a dar 40 en I y 69.28 en J positivos. ¿Sí? Y así lo mismo con este. Por ejemplo, utilizamos nuestra herramienta de calculadora, le decimos rectangular 120, a un ángulo de menos 30 grados, recuerden, por la dirección. Esto nos va a dar 103.92 en I, yo aquí recorro, menos 60 en J. Y en este caso, pues el vector resultante, que en este caso solamente va a ser un Rx y un Ry, dado que todavía no conocemos ni magnitud ni dirección. Bien, hacemos la sumatoria, recuerden. Sumamos todos los I's, sería 56.38 más 40 más 103.92, y esto debe ser igual a Rx. Y la otra, 20.52 más 69 menos 60 igual a Ry. Si ustedes ven, son cálculos directos. Establecemos que Rx es la suma de estos tres componentes, me va a dar 200.30, y Ry es la suma de estos tres componentes, me va a dar 29.81. Ya corresponde a ustedes con la calculadora verificar esos resultados de una sumatoria directa. Bien, ya que tenemos el valor resultante, pues vamos a encontrar sus componentes, ¿sí? En este caso me está diciendo que Rx es 200, por lo tanto sería positivo, sería un vector a la derecha, y un Ry positivo también, sería un vector hacia arriba. Donde se forme el paralelogramo viene siendo la resultante. ¿Cómo la resolvemos? Pues recuerden, de forma trigonométrica, por teorema de Pitágoras, los vectores al cuadrado, sacamos raíz y me va a dar una resultante de 22.51. Y en este caso el ángulo sería tangente del cateto opuesto, que en este caso es 29.81, y el cateto adyacente, 200. Eso me va a dar 8.47. De tal forma que mi vector resultante es, en componentes, serían los valores que tenemos aquí, 200.30 en I, 29.81 en J, aquí está. En coordenada polar sería 202.51, ángulo de 8.47 grados. Lo podemos verificar nuevamente con nuestra calculadora. Le decimos también, ahora yo quiero coordenadas polares de 202.51, 29.81. 29.81 me va a decir que la magnitud es de 204. A ver aquí, perdón, aquí hubo un error. Es que aquí le puse 200, es 202 y debe ser 200, corrijo. ¿Sí? Nuevamente, mucho cuidado nada más. Aquí son, vean, yo metí este dato, son 200. Son 200.30. Le decimos coma, ahora sí, 29.81. Por error había tomado el valor de abajo. 200.3, 29.81. Ahora sí le decimos igual. Y ahora sí vean, 202.56, redondeamos a 202.51, ángulo de 8.465, 8.47 grados. Puede ser de esta fórmula, tomando en cuenta el eje X positivo, o con el simbolito en este caso de primer cuadrante, que si lo analizamos es la misma representación. Bien, con esto concluimos este ejercicio.